Vamos a ir a la palabra en Lucas, capítulo 1, versículo 5. Voy a ver la versión Reina Valera. Lucas, capítulo 1, versículo 5. El anuncio del nacimiento de Juan. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Voy a leer y vamos a abordar este mensaje. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Eran qué? Ambos eran justos delante. Hola. Yo, chévere. Bueno, listo. Es que cuando uno ve amigos de años se emociona. Listo. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban. Imagínese que la palabra relate su vida y que diga: Alejandra es irreprensible. Uy, Daniel es irreprensible. Muy alta esa cualidad, ¿no? Entonces, Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Versículo 12. Y se turbó Zacarías al verle, tuvo temor, se asustó. Imagínese, usted está ahí haciendo sus deberes y ¡pum!, aparece un ángel. Pues usted se asusta, ¿no? Y se sobrecogió en temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para prepararle a Jesús un pueblo bien dispuesto. ¿Para qué? Para su llegada. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, yo estoy delante de Dios, he sido enviado a hablarte y a darte las buenas nuevas. Entonces, ¿cuál era la oración que estaba pidiendo Zacarías desde hace mucho tiempo? Un hijo. Pero hay dos cosas que tiene en contra: la edad y, segundo, estéril. Entonces, para Zacarías no era fácil que él y su esposa se miraban el uno al otro. No, mija, pero ¿y qué? ¿A esta edad qué? No. Pero adicional a la edad, porque uno dice: no, pues con los años, que Zacarías se hubiera tomado una pastilla y ya. ¿Sí o no? Pero ¿qué dice de Elisabet? Era estéril, un impedimento muy grande. Entonces tenía por un lado el tema de la vejez, pero sabía que su esposa era estéril. Y usted, póngase en el lugar de Zacarías, usted está consciente de su realidad. Usted sabe que no puede, ni por aquí ni por allá, sabe que no puede. Pero el Señor le envía un ángel que le dice: sí se puede. Y Dios muchas veces les ha enviado a ustedes ángeles que les dice: sí se puede. Pero uno, ¿qué hace?
hay un ángel. Yo no sé cómo hizo Zacarías, estaba viejito, yo no sé, pero se sobrecogió en temor. ¿Cuál es su cara de temor? Cuando el Señor viene y le dice, sí se puede. Ay, Señor, pero es que si yo siempre he sido el peorcito de la familia, Señor, no he tenido estudio, yo no he tenido esto, yo no he tenido aquello. ¿Cuántas excusas usted le pone al Señor y el Señor se le aparece y le dice, se puede? Pues así le pasó a Zacarías. Y la opción que él tuvo fue sobrecogerse en temor. Pero entonces en el versículo 19 dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. No le estoy dando malas noticias, le estoy diciendo que para Dios la esterilidad de su mujer no es un problema. Le estoy hablando de parte de Dios para decirle que su edad para mí no es un problema, para Dios no es un problema. Eso que para usted como un simple mortal es muy difícil, para el Dios Todopoderoso no es un problema. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. No dígame, porque uno duda, o sea, es que ustedes son muy lindos, dicen amén, porque aman la palabra. Yo creo que es por eso. Usted entiende que Zacarías se le es revelado, pero no cualquier noticia. Porque fuera de que Zacarías recibe la noticia de que va a tener un hijo, ya con eso uno dice, wow, voy a tener hijo, pero no cualquier hijo, porque su hijo será el profeta que anunciará la llegada de él. Yo creo que cuando Zacarías escuchó Mesías, ¿qué? Se le olvidó que lo importante era el hijo. O sea, el pueblo ha estado esperando históricamente la llegada del Redentor, del Mesías, del Salvador. Y fuera de que el Señor le dice, para mí no es un impedimento la esterilidad de su mujer, ni tampoco su vejez, y pondré un hijo en su casa que se llamará Juan, pero este Juan anunciará la llegada del Mesías. ¿Qué? Mi hijo, el hijo de una estéril, el hijo de dos viejitos, será el que anunciará la llegada del Mesías. Si yo le doy a usted esa noticia, ¿usted qué quisiera hacer? Y usted sacaría eso, usted con todo, ¿usted qué quiere hacer? ¿Ah? Anunciar, ¿cierto? Bien, usted no tiene sueño, la felicito. Está en lo que es. Claro, si yo recibo esa noticia, yo quiero salir a comunicar. Dios me ha escogido, Dios ha escogido mi casa. Mi esposa es la estéril, ya no es estéril, pero va a engendrar un hijo que se llamará Juan, y Juan anunciará la llegada del Mesías. Con todo y gallo. ¿Sí? Feliz. Pero ¿qué pasó? Le creyó más a su vejez y a su esterilidad, teniendo el propio Gabriel ahí. Pero Señor, ¿yo? Bueno, no es mi problema que usted no quiera creer, pero como usted no quiere creer, cállese y dedíquese a ver milagros. Imagínese esos meses mientras Juan estaba creciendo y usted no podía hablar, no podía decir y le decían, ¿y qué hay ahí? Y usted, ¿qué hay ahí? Porque no solo era un niño. ¡Wow!
tan parecido a Abraham y a Sara. ¿Y Sara? ¿Ay, yo? Una cucha así como yo. Es que cuando usted duda, se tira muchos procesos. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué nos cuesta hablar tanto de Jesús a otros? ¿Qué impide que confesemos su nombre? Porque nos da pena. ¿No se supone que es nuestro más grande amor? O sea, ubíquese nuevamente en el escenario y en el contexto de Zacarías. Sabe lo que viene en contexto, en historia, y sabe quién viene y no puede pronunciar nada. Fueron meses inquietantes para Zacarías, porque no hay nada más chévere que usted pueda confesar con su boca que Jesús es el Salvador, y no lo podía confesar. Pero usted tiene los labios y tiene la voz y no lo confiesa, y lo conoce o cree conocerlo. Tengo una hipótesis. Los creyentes en su mayoría no hablan de Jesús porque no lo conocen. Es que es imposible hablar de alguien en que no crees. Conocemos una idea muy humana de Dios en D minúscula, pero no del verdadero Dios con D mayúscula. Queremos vivir bajo nuestras reglas y no a imagen de Cristo. No hablamos de Dios porque simplemente conocemos una religión, no al Dios verdadero. Eso pasa en muchos cristianos. Estoy seguro que muchos de ustedes aquí son hijos de Dios y no se quedan quietos y andan hablando del Señor porque le conocen. Pero quizá también hay otras personas acá que les cuesta y se les dificulta hablar del Señor. No te niegues a hablar de Jesús. Después de que nace Juan, a los 8 días lo van a circuncidar y le preguntan a Elizabeth cómo se va a llamar el niño, y entonces Elizabeth le dice Juan. ¿Qué? ¿Juan? Pero si su papá se llama Zacarías. Lo culturalmente propio era que se utilizaran nombres de la familia o el nombre del papá. Y le preguntan a Juan, y el otro bien mudo, bueno, ¿y cómo se va a llamar? Y escribió Juan. Y ¡pum! Pudo hablar el hombre. Y cuando habló una profecía. Y Lucas la describe, ya la vamos a leer, no se me adelante porque ese es el final del sermón. Una profecía que usted dice, wow, viene el Salvador. Es claro el deseo de salvación que hay en Zacarías, por eso él estaba anhelante de hablar de su Salvador. Se entiende la felicidad que hay detrás de saber que su hijo no será común y corriente. Su hijo será quien anunciará la llegada del Mesías. Era un hombre feliz porque era testigo directo de que para Dios la vejez y la esterilidad de su mujer no había sido un impedimento. Había estado mudo por más de 7 meses porque tenía una promesa que no había podido comunicar por su propia incredulidad. Me impacta el relato bíblico de una persona que sin ver a Cristo, porque no había nacido Cristo, pero me impacta mucho el relato cuando sin ver a Cristo creyó en la salvación que provenía de aquel que sus ojos aún no veían. Una vida con una revelación de la persona de Cristo es transformada. La estéril deja de ser estéril, la vejez deja de ser impedimento, no hay excusa. Cristo transforma tu vida si crees en Él, pero para poder creer hay que saber quién es aquel en quien crees, y si crees en Él es porque podrás hablar de Él. Pero no podemos hablar de Jesús en condiciones tan deplorables como las que nos permitimos lastimosamente vivir en esta actualidad. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de cristianos que se permiten vivir en condiciones deplorables y que por lo tanto no tienen autoridad y no hablan del Señor porque no conocen al Señor. Si te hago esta pregunta sobre quién es Jesús,
Fácilmente tú me dirás, es nuestro Dios. Por conocimiento me dirás que es tu Salvador. Y lo estamos viendo en el discipulado. Hay muchos que tienen mucho conocimiento, pero no tienen esa comunión, no tienen esa revelación. Y se quedan eso, en conocimiento. Pero me temo que muchos que creen ser parte de la iglesia en estos tiempos, pese a conocer sobre Jesús, no saben quién es nuestro Señor. ¿Y qué me permite aseverar que hay una imagen de Jesús muy distorsionada en algunos que creen ser parte de la iglesia? Segunda de Pedro 2:3 dice. ¿Qué dice segunda de Pedro 2:3? Vamos a ver un tema importante en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contextos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces tenemos en la iglesia una abundancia de falsos profetas que están pervirtiendo el evangelio, que cogen el negocio, que cogen la religión como un negocio. ¿Conocen o han visto o son testigos de eso? Bueno. Pero es muy difícil. Yo en el culto anterior traje un amigo del trabajo y yo creo que voy a invitar más personas, pero no volver a hacer eso. Viene por primera vez y lo bombardeé en la prédica con preguntas. Y le decía, bueno, usted ¿por qué no cree en el Señor? ¿O qué piensa respecto a este punto? Y decía, no, pues es que cogen la iglesia como un negocio, pues cualquiera vive desilusionado, dijo, ¿cierto? Y lo dijo todos y todos hicieron, claro que un impío diga, no, pues que como lo han cogido de negocio, la cogieron de norma, hablar bonito y todo, pero para sacar plata y ya. Pero no es un problema de ahora, es un problema, mire, desde el histórico de la iglesia. Hay muchos que pervierten la fe, que predican lo que no es. Judas 1:19, ¿qué dice? Judas 1:19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Y no solo habla de aquellas personas que llegan a la iglesia, bueno, qué pena mi caminado tan sensual, gracias a Dios, no soy sensual. Sí, se nota que no soy sensual. Sí, pero llegan como seduciendo, como que usted aquí viene a la iglesia. ¿Ah? Esas personas que no toman en serio el evangelio, que causan división entre la iglesia, sensuales, que no tienen al Espíritu, que les interesa venir por otras cosas, por ser amigos, porque aquí va a estar la mía y va a estar el mío. Pero no quieren comprometerse con Cristo. Primera de Corintios 5:11. Estamos viendo que cosas que me permiten aseverar que hay cristianos que viven totalmente distorsionados de lo que realmente deberíamos estar haciendo las cosas. Primera de Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Ojo, porque es que ahí pone, ustedes leen eso y dicen, no, pero yo sé que no tengo que fornicar, yo sé que no tengo. Pero en la iglesia pasa eso. Sí. Para los que no creen que pasa eso en la iglesia, ay, Dios mío, tan lindos. Lee la primera parte. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Con ninguno que llamándose hermano. O sea, hay gente en la iglesia que le parece normal venir. Ay, ¿cuál es la última canción que estamos cantando? Es Jehová, ¿cierto? Es Jehová, Dios poderoso es Él. Y está poniéndole los cachos a la mujer. Eso es terrible. Y lo describe la palabra.
Personas cristianas que fornican y otros que sabiendo de esa fornicación guardan silencio. No, es que es mi amigo. Es mi amigo. Hay gente que cree ser parte de la iglesia, pero son ávaros, los desvela el dinero, quieren comodidad, quieren más estabilidad, buscan tener y tener. Son idólatras de la comodidad, del comunismo y del consumismo, de la apariencia. Son idólatras de la ideología de este mundo. El Señor te dice algo, pero no, yo pienso así. ¿Por qué? No, porque es que yo me identifico más con esto y esto y yo pienso así. Y no te interesa vivir como es el modelo de Cristo. Primera de Corintios 6:16 también nos muestra cómo se profundiza más en esta degradación. ¿Qué dice? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le tengo que decir a alguien, no se una con una ramera, ¿por qué tengo que hacer esa advertencia? No. Si yo les digo a ustedes, voy a poner ese ejemplo. Si yo les digo, ahorita no es que todos me vengan con traje de paño. A la iglesia se viene con traje de paño. ¿Por qué les digo eso? Porque veo que muchos de ustedes no se están viniendo. ¿Sí me hago entender? Pero no quiero que se vengan con traje de paño. ¿Sí? Es un ejemplo. Si la palabra advierte que por favor no se junten con rameras, es porque la degradación, de hecho no recuerdo el pasaje, hay una exhortación de Pablo sobre alguien que está cometiendo incesto y hace parte del liderazgo. Es terrible, es terrible. Personas de esas hay muchas en las iglesias. Segunda de Corintios 9:7. Estamos haciendo un repaso rápido por el Nuevo Testamento para volver después a Zacarías. ¿Quién fue jamás soldado o sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Qué pena, amor. Segunda de Corintios 9:7. Ay, perdóname. Segunda de Corintios 9:7. Ya, listo. Gracias. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, cada uno dé y le lanza la puya, ¿no? Vuelvo y digo, si yo pongo eso en la palabra es porque estoy viendo la omisión de eso. Hay personas que no diezman ni ofrendan porque les incomoda dar dinero. Aman tanto la plata que hacen de ella su Dios. Y acuden a Dios para que les bendiga, pero son ávaros, gente que no es generosa con la casa de Dios. Y ponía este ejemplo el culto pasado porque la iglesia wesleyana, la palabra dice, lleva en el territorio 40 años, no 12. Lleva 40 años. Y Dios nos permitió llegar a este lugar, pero los que vienen de hace más de 12 años saben cómo salimos del antiguo templo, ¿no? Con una mano acá y con la otra acá, ¿cierto? Me acuerdo del primer culto que hicimos, una guitarra toda rota, no teníamos micrófonos en un salón comunal. No, eso fue en el parque, ¿no? Fue en el parque. Si Dios no hubiese movido a misericordia y a generosidad a personas de la iglesia, haga así, muévase así en su silla. ¿Está cómodo? Eso no sería posible. ¿O es que usted cree que las sillas cayeron del cielo? No, sí vinieron del cielo porque eso solo lo hace Dios. ¿Sí? Pero absolutamente todo lo que usted puede ver, todo, el piano, todo eso, fue gracias a que Dios movió en generosidad a las personas y hubo personas que no se pusieron a decir, ¿será que el diezmo? ¿Será que la ofrenda? ¡Ay, Señor! No, dieron. ¿Qué hay que hacer, pastor? No, de una. ¿Que necesitamos batería? Esa batería fue un milagro porque no teníamos nada. No, listo, de una, pastor. Es que todo ha sido un milagro acá. O sea, yo no puedo decir que hay algo acá, nada que no haya sido dado por Dios. Sería un absurdo decir, es más, esta bodega
Para los que no saben, los que llegaron, antes estábamos acá al lado. Esta bodega fue un diseño especial de Dios. El arquitecto de esta bodega se le fueron las luces en algo y esta altura del templo quedó mucho más arriba de lo que debía quedar. Y cuando le fueron a entregar la bodega a la persona, el Señor dijo, no, pero así no es la vuelta. Yo ya no quiero esto. No. Y nosotros al lado, es Jehová, Dios poderoso es Él. Ah, pues pásese en al otro lado. Y es muy propicia para una iglesia. Lo hace Dios. Pero entonces cuando usted lucha con la generosidad, cuando usted lucha y tranca ese bolsillo, pues difícil. Gálatas 1:7. Y te alistas, por favor, Gálatas 5:19 al 21. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, dentro de la iglesia hay personas que intencionalmente quieren pervertir el evangelio. Quieren pervertir, dañar, descontextualizar, arruinar. Y Gálatas 5:19 al 21 nos da una última descripción. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No. O sea, el borrachito que viene, Jehová, pero se permite emborracharse, ahí está diciendo la palabra, no hay opción. Cristianos con un pensamiento promiscuo, lujurioso, que les da lo mismo estar bien o mal con una persona de la iglesia, chismosos, peleones, celosos, con problemas de ira, envidiosos, mentirosos. Entonces, claro, cuando yo, y así yo puedo hacer todo el recorrido por el Nuevo Testamento y por el Antiguo Testamento puedo coger casos de personas que no agradaron a Dios. O sea, yo tengo muchos casos de personas que creen seguir a Dios, creen conocer a Dios, pero su testimonio me evidencia que es totalmente apartado a lo que realmente debe ser y que por lo tanto son desechados. Ayer en el grupo Alejandra predicaba y veíamos uno de los ejemplos. Saúl fue seleccionado, fue apartado, pero él mismo se hizo rechazar por su actitud de desobediencia, por querer agradar al pueblo. Entonces, nosotros nos enfrentamos a un tema bastante fuerte. ¿Tú amas a Jesús? ¿Por qué lo dudan? ¿Ustedes aman a Jesús? Si yo lo amo, él me amó primero, Willy. Si yo lo amo, es porque entiendo quién es Jesús. Pero creo que no entendemos quién es Jesús, porque si yo entendiera quién es Jesús, automáticamente entiendo que me someto a la soberanía y a la voluntad de Él. Y que por lo tanto, como entiendo quién es Jesús, no hay un argumento válido en mi existencia, en mi humanidad, en mi cotidianidad, que me permita hacer cosas que no le agradan a Él. Si yo sé quién es Jesús y entiendo el señorío de Él sobre mi vida, simplemente no hago cosas que no le agradan. Es que no es muy difícil, iglesia, esto que les estoy diciendo, no es muy difícil. Así como cuando usted le dice a su hijo o a su hija, no es muy difícil obedecer. Después de que le ha dado 3 correazos, usted le dice, no es difícil, no es difícil. Y muchos de ustedes están pasando un proceso fuerte de disciplina. Y el Señor quizá les dice, no es difícil. Pero ustedes no saben quién es Dios y no conocen quién es Dios. Por lo tanto, no hablan de Dios. Porque siguen dispuestos y empecinados en vivir como viven los impíos. Y ese es el problema que tienen muchos de los apóstoles cuando van a visitar las iglesias, que no encuentran cristianos dispuestos a vivir a quien verdaderamente es Jesús.
Una persona que dice seguir a Cristo y se permite estar en estas conductas en su vida es una persona que tiene la fe distorsionada, como un amuleto de bienestar. Para él o ella, el decir que se es cristiano o cristiana es sinónimo de paz interior. ¿Y tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Y respiran bien y todo, y eso caminan, mejor dicho, yo soy cristiano. ¿Pero vas a ir a la rumba? Sí, todo bien, allá le caigo. Pero yo soy cristiano. Y puedo mantener a mi esposa y a mi amante, pero yo soy cristiano. Pero tengo una lengua mentirosa, engañosa, soy chismoso, soy hablado. Pero yo soy cristiano. Y nos quedamos con eso. Una persona así jamás podrá hablar de Jesús, porque no es de Jesús, no conoce a Jesús y no va por el camino de Jesús. ¿Listo? Regresémonos a Zacarías. ¿Cuáles son las dos descripciones que nos dice la palabra de Zacarías y de Elizabeth? No, viejo y estéril sí, pero características buenas. Son irreprensibles y justos. ¿Cuántos justos y cuántos irreprensibles hay acá? Por favor, trabajemos en eso todo el tiempo. Entonces yo quiero ser justo e irreprensible. Entonces dejemos de lado a los cristianos hipócritas. Y si hay alguien acá que ha estado en hipocresía con el Señor, este es el día para pedirle perdón al Señor y entregar tu vida y empezar a vivir y a conocer realmente a quién es Jesús. ¿Listo? Pero para los que somos justos e irreprensibles, que espero que sean la mayoría, les pido un favor: no se permitan dudar. No se permitan dudar. ¿Cómo esperas estar en el camino correcto si no quieres vivir como debe vivir un hombre y una mujer de Dios? En este punto es en donde muchos se van de la iglesia, porque no les gusta, les incomoda que la palabra les hable sobre el deber ser de un hijo de Dios, y prefieren correr a lugares de culto en donde hacen de Dios una entidad financiera, no renunciando a sus pecados, pero teniendo un rótulo: soy cristiano. Zacarías y Elizabeth eran viejos. Esto socialmente implica que se nos están acabando los años y ya no tenemos las mismas oportunidades ni las mismas fuerzas para conquistar. Adicionalmente, Elizabeth era estéril. Ya lo hemos hablado. Y esto es sinónimo de improductividad, de maldición en la generación, de sequedad genética, de muerte. Pero teniendo estas dos descripciones en contra, dice la palabra que ambos eran justos e irreprensibles. El justo trata de una persona que anda en rectitud y justificado delante de Dios, e irreprensible, que no tiene culpa, que no tiene falta, que no tiene tacha, que es impecable, inocente e irreprochable. Yo no veo a Zacarías, amados, como veo a muchos cristianos desubicados de su rol como sacerdotes de Dios en sus casas. No veo un Zacarías maldiciendo y quejándose por su situación, ni la de su esposa. Veo un hombre y una mujer siendo coherentes con su fe. A pesar de cómo estoy, a pesar de cómo vivo, le cumplo al Señor, porque es mi deseo cumplirle al Señor. Pero Zacarías tuvo una falla, y ya la mencionamos. Un hombre justo, un hombre irreprensible, le falló al Señor. En el momento en que el Señor le mostró la bendición, tuvo una falla. Ese hombre fue testigo de Cristo antes de nacer. Porque tú y yo somos testigos ya de la obra de Cristo. Ya nosotros somos testigos de su muerte, de su resurrección. Pero imagínate haber sido testigo del nacimiento. ¿Cuántos de ustedes han visto Chosen? Han visto la serie, ¿no? ¿Sí? Cuando van a ser el Mesías, el escenario que encierra el nacimiento, ¿no? Como los pastores están allá haciéndole bullying a otro pastorcito, a un cojito, y cuando ven la estrella y el Mesías, o sea, todo lo que encierra su nacimiento, haber sido testigo de ese alumbramiento, wow. Pues Zacarías fue uno de ellos.
pero lastimosamente también flaqueó y dudó, y por eso tuvo castigo de parte de Dios. Puede ser que tu vida sea un reflejo de justicia y de carácter irreprensible. Puede ser que no gastes tiempo y no desperdicies fuerzas en cosas absurdas. Quizá tú ya no vives como muchos cristianos que andan en pecado, pero si dudas, te parecerás a Zacarías. Te será difícil explicar lo que pasa a tu alrededor mientras tus ojos lo ven. Por eso veo a tantos buenos hombres de Dios dudando y sin palabras, sin explicaciones ante las cosas increíbles que Dios está haciendo. Porque les falta fe. Que tienen mucho conocimiento, pero les falta mucha relación e intimidad con el Señor. Les falta comunión. Tú y yo debemos comunicar quién es Cristo. Tú y yo hemos recibido un mensaje y muchos de ustedes quizás están dudando de eso que han recibido. Y están como Zacarías. Tienen la plena verdad y la absoluta convicción de que Él es su Salvador, pero no saben comunicarlo porque no han querido dar el paso radical de asumir una vida conforme a la voluntad de Dios, o tampoco están creyendo en lo que Dios puede hacer porque le están creyendo más a sus impedimentos, a su situación. Le están creyendo más a la esterilidad, le están creyendo más a lo que no se puede, cuando el Señor ya les ha dado una promesa que es el Salvador, Jesús nuestro Señor. Por haber dudado, duró entre 7 y 9 meses mudo. Había recibido una palabra de parte de Dios sobre el Salvador. Se le había entregado un mensaje que cualquier judío hubiese querido comunicar, en el contexto de que el propio Gabriel le expuso la voluntad y el plan del Padre sobre enviar a su Hijo para salvar al mundo. Iglesia, no podemos, dígale a la persona que tiene al lado, no podemos ver salvación si permanece en nosotros, y peor, no, eso ya no lo diga, es que es muy largo, va a empezar a leer. Willy, no todo. Iglesia, no podemos ver salvación si la duda permanece en nosotros, y peor, si la incredulidad es la norma en nuestra vida. Una persona que es incrédula sigue padeciendo la doble vida. Una persona que duda le queda muy difícil comunicar lo que Dios hará en un futuro cercano. Y aquí yo me tengo que devolver a Lucas 1, vamos a Lucas 1, para ir terminando, porque después del anuncio de Juan viene el anuncio del nacimiento de Jesús. María visita a Elizabeth y viene el nacimiento de Juan el Bautista. Bueno, nace, y viene la profecía de Zacarías. Y vamos a leer desde el versículo 65. Y dice la palabra en el nombre de Jesús: y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. ¿Cuáles? Pues que Zacarías había dejado de ser mudo. Y todos los que le oían le guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Profecía de Zacarías. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Había esperado muchos meses en silencio, había digerido lo que el ángel Gabriel le había dicho, y había entendido y había materializado más profundamente ese mensaje. Y cuando fue abierta su boca, esa profecía sale de lo más profundo de Zacarías. Viene el Salvador. Viene el Salvador, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. Eso lo dijo mirando a Juan.
porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, porque con que nos visitó desde lo alto con la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Eso es lo que sale de un hombre que por incredulidad tuvo que guardar una buena nueva de salvación. El tema aquí, iglesia, es que la buena nueva se nos fue revelado a nosotros hace mucho tiempo. Y tú no estás hablando de Cristo. Y tú no estás hablando de Cristo. Tienes que conocer a Jesús. Tienes que conocer quién es Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Si no sabes quién es Jesús, Jesús es nuestra salvación. Jesús llevó todos nuestros pecados en la cruz. Jesús es el medio citando la profecía, ¿no? Jesús es el medio por el cual vemos y podemos entender el amor de Dios por nosotros. Jesús fue enviado como Salvador. Jesús es el sol que trae un nuevo día, una nueva vida y una nueva oportunidad, pese a que seas estéril o pese a que seas viejo o pese a cualquier dificultad que el enemigo te quiera imponer. Es el sol que sale cada día sobre tu vida. Jesús rescata a los enfermos, a los oprimidos, a aquellos que están siendo perseguidos y sienten la muerte. Jesús es la luz que nos basta en tiempos de dificultad. Jesús camina con nosotros y es nuestro guía. Jesús nos lleva a una paz verdadera. Y en un sentido profético, yo hoy te tendría que decir, así como dijo Zacarías sobre su hijo: y tú, hijo de Dios, que le conoces, y tú, mujer de Dios, hombre de Dios, que estás sentado en esta silla, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar el camino de su venida. Tú y yo tenemos que estar dispuestos para hablar de las buenas nuevas de salvación. El mundo se acaba. El mundo se acaba, pero tú has sido puesto en esta tierra para hablar las buenas nuevas de salvación, no para vivir una religión, no para vivir cómodo, no para vivir por lo que te gusta o lo que quieres. Has sido puesto en esta tierra y estás sentado en esta silla porque el Señor te ama y te escogió para un propósito mucho más grande. Que no lo quieras asumir y no lo quieras y no quieras ejecutar ese llamado es tu problema. Si te quieres quedar mudo, es tu decisión. Si no le quieres creer al Señor, es tu decisión. Pero lo cierto es que el Señor depositó en ti un sacerdocio. Te hizo profeta en las naciones. Te llamó para predicar el evangelio. No calles el amor del Señor. No calles de la presencia del Señor. Póngase sobre sus pies. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias, Señor Jesús, porque al igual que Zacarías, tú has visitado nuestra casa. Al igual que Zacarías, Señor, tuviste a bien poner tus ojos en mi hogar. Y al igual que Juan el Bautista, Señor, tú has dispuesto mi vida en este tiempo para que yo sea luz a las naciones, para que por medio de mí alumbre Cristo a los perdidos y a los oprimidos. Perdóname si no he entendido ese papel fundamental para el cual yo he sido creado, y es transmitir el mensaje de salvación a mi familia, a mis amigos. Señor, unge mis labios, Dios. Unge mi boca para hablar un evangelio verdadero, para hablar un evangelio de sanidad y de salvación, para que el evangelio que yo predique no sea un evangelio de perversión, no sea un evangelio de perdición, sino que yo hable la verdad.
Que por medio de mis labios y de lo que yo hable, Señor, tú puedas obrar para que muchos se arrepientan de su conducta y puedan ver que Cristo es la salvación, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Señor, gracias, porque yo camino en los caminos de la paz y mi paz eres tú, Jesús. Te amo, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Allí nuestros hermanos en casa también, denle fuerte ese aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Por favor, tome asiento en esta mañana. Sean todos bienvenidos. Damos una cordial bienvenida también a todos nuestros hermanos allí en las redes que están por YouTube. Les saludamos, les bendecimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Es un tiempo glorioso para seguir alabando y adorando a nuestro Dios. También nuestros hermanos allí en casa les bendecimos y les queremos invitar también para que vengan aquí a la iglesia y pueda compartir con nosotros todos los domingos a las 7, 9 y 11 de la mañana. Les esperamos en el nombre de Jesús. A todos nuestros hermanos allí en YouTube, bendiciones a esta iglesia preciosa que está allí en casa. Dios les bendiga grandemente. Nosotros aquí Hola, mi nombre es Nelson, estoy encargado de la parte de bautismo. Si tú estás interesado en bautizarte, podemos empezar este próximo domingo a las 8 de la mañana en el segundo piso. Recuerda que el bautismo es un paso de obediencia que debemos dar en nuestra vida cristiana. En nuestros cursos de bautismo vamos a aprender todos los fundamentos de nuestra fe cristiana. Recuerda, todos los domingos a las 8 de la mañana en el segundo piso, aula de escuela dominical. Hola familia, la palabra dice, este es un mensaje para los niños de la iglesia. Amigos, el próximo 30 de abril celebraremos el Día del Niño. Nuestro punto de encuentro será en el segundo piso de nuestra iglesia, en el salón de la escuela dominical. Recuerda, domingo 30 de abril, en los cultos de 7, 9 y 11, estaremos celebrando juntos el Día del Niño. Se abre la convocatoria para todas las personas que quieran servir en el Ministerio de Danza. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, que hagas parte de un GCI. Segundo, que tengas entre 12 y 35 años de edad. Tercero, tener la habilidad para la danza. Para mayor información, contacta a nuestras líderes de danza, Alejandra Ramírez y Brenda Benítez. Si no has podido asistir al discipulado de 7 a 8 los miércoles, recuerda que puedes encontrar cada una de las lecciones en nuestro canal de Spotify, pero también nos puedes encontrar en YouTube. Estamos en las dos redes sociales, tanto Spotify como YouTube, para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos viendo en el discipulado de A Su Imagen, nuestro discipulado.